¿Cuántos de vosotros tenéis un hermano? ¿Un hermano? Hermano. ¿Ok? ¿Por qué os hago estas preguntas? Porque yo soy, o mi filosofía de vender, va ligada a voy a venderle a la persona exactamente lo que quiere, no lo que yo quiero venderle. Entonces, yo le pregunté a Paul qué es lo que yo creía o lo que él creía que os iba a servir la sesión de hoy. Entonces, yo vengo a contaros aquello que creo que va a ayudaros. Entonces, si estuviéramos en un concepto comercial, yo os vendería con la información que me acabáis de decir. Obviamente depende del contexto y depende de toda la conversación previa. Posiblemente estaréis diciendo que hace un chaval de 20 años aquí, dando una charla sobre ventas, cuando muchos de vosotros seguro que lleváis mucho tiempo en el sector comercial. Entonces, no vengo a enseñaros nada, yo vengo a contar mi historia, vengo a contar qué es lo que hago, vengo a contar el por qué estoy aquí, y en base a eso, si podéis llevaros un consejo, por mí estupendo. Es mi único objetivo el día de hoy. Que podáis llegar mañana y digáis, me ha servido el hecho de estar aquí, de invertir esta mañana en algo que realmente me puede llevar ese retorno. Tampoco quiero que sea un monólogo, yo no quiero estar hablando y que vosotros me escuchéis, quiero que me interrumpáis, quiero que me hagáis preguntas, porque en base a eso yo voy a poder ayudaros. Pero si al final, como bien he dicho antes, os cuento una información que yo creo que os va a servir, pero vosotros estáis escuchándome, pues, joder, quiero que se termine ya, no. Levantarme, hacer preguntas, porque en base a eso yo voy a intentar ayudaros. Por otra parte, quiero empezar contando mi historia, no porque la considere relevante, ni venga a hablar de mí. Creo que a la hora de hablar con un cliente o en un concepto comercial, como he dicho antes, es importante conocer el por qué hablamos con esa persona. Que cuando vamos a vender a alguien, que mantengamos esa autoridad. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una llamada de ventas o en una reunión con cualquier tipo de empresario y no ve el por qué yo estoy hablando con esa persona, pues como puede ser ahora con vosotros, no entendéis el por qué yo estoy aquí, no me vas a escuchar. Entonces, la base de todo es que me comprendáis, que sepáis qué hago aquí, cuál es la autoridad que he podido generar en el poco tiempo que llevo realmente en todo esto, y en base a eso, pues lo dicho, que saquéis vuestras propias conclusiones. Yo empecé como cualquier chaval normal, pues, con 14 años emprendiendo, haciendo un proyecto u otro, ahora mismo tengo 20. Y mi primer proyecto pues, fue, de hecho, revendiendo diseños gráficos. Bueno, tenía un amigo que hacía diseños, tenía yo también otro tipo de relaciones que querían diseños más... diseños gráficos más caros incluso, y entonces yo hacía de una especie de intermediario y así empecé ganando mis primeros 30 euros. A raíz de eso, pues lo dicho, en esa etapa me gustaban mucho los videojuegos y de hecho creé incluso mi propio equipo de videojuegos. ¿Y cómo funciona eso? Pues como puede ser un equipo de fútbol, yo lo que hice fue juntar a grupos de personas en videojuegos para pagarle la inscripción con esta reventa que estaba haciendo diseños, con esos beneficios, para poder generar otra fuente de ingresos. Bueno, tampoco es que yo me quiero enredar mucho con esto, pero lo que me hizo fue poder con 15, 16 años pues crear mi primera tienda de ropa, manejar toda la logística, manejar con personas que me triplicaban la edad, y el hecho de estar tan pequeño lidiando con personas tan mayores, eso me hizo que yo pudiera coger mucha experiencia en muy poco tiempo. Y que llegué hoy y que pueda estar hablando con personas como sois vosotros, que sois más mayores o la gran mayoría más mayores que yo, y que pueda impartir algo de conocimiento a raíz de la experiencia previa. Ahí es cuando creé mi club de videojuegos, mi primer emprendimiento. A los 2 años se cayó porque yo me di cuenta que lo estaba haciendo por pasión, no por realmente mi futuro. Yo lo estaba haciendo porque era, bueno, porque me gustan los videojuegos, entonces quería seguir sumando. A raíz de eso, yo creé mi propia marca de baloncesto, mis propias redes sociales, únicamente porque yo quería seguir sumando, quería poder tener más visitas, quería crear algo mío, no algo para otras personas. Creé mi propia marca personal, como bien acabo de decir, con más de 200.000 seguidores en redes sociales. Esta es la cuenta que manejo ahora, que la abrí hace un tiempo, pero con más de 200.000 seguidores en redes sociales, únicamente hablando e impartiendo contenido pues bueno, de mi día a día como jugador de baloncesto, y viví experiencias brutales. Estuve trabajando con el Betis, he estado 2 años trabajando de los 16 a los 18 con la sección de marketing y contenidos del Betis, del club de fútbol. He estado también trabajando en la radio, aquí la Autonómica por un tiempo, porque el programa de Zetas, bueno. He conocido a gente brutal, he conocido a influencers o empresarios que pensaba que no iba a conocer la vida, que cuando aún era más chaval, más pequeño, pues me impresionaban, ¿no? Todo este tipo de gente, incluso la admiraba. Y a raíz de eso me di cuenta de una cosa, y es que yo era mi propio producto. Entonces quería seguir sumando y era otro punto de inflexión en el cual yo digo, si soy un producto o servicio ahora y yo me estoy vendiendo hacia toda esta gente que me está siguiendo, ¿por qué no vendo productos o servicios a otras personas que a nivel poder escalar y escalabilidad pues me va a dar más retorno tanto a corto como a largo plazo? Y es un poco lo que hice. Yo me di cuenta que vendemos desde pequeños y es también un poco mi filosofía de vida, de que toda la gente que estáis aquí, al igual que yo, nos estamos vendiendo por cómo me miráis, por cómo venís hoy vestidos, por cómo transmito yo en este momento, me estoy vendiendo de una manera u otra, y es mi filosofía de vida. Entonces pasé a vender productos, pasé a vender servicios de otras personas y en poco tiempo pues facturé grandes cantidades con realmente saber manejar volúmenes grandes, pero únicamente por el tiempo, no por los conocimientos. Me voy a explicar.
Ese punto de inflexión en el cual yo estaba creando contenido en redes sociales, de baloncesto, tenía un amigo que era empresario, que lo mismo, que era muy joven, pero ya tenía pues, una marca de ropa, pero mucho más consolidada, con más iniciativa en redes sociales y demás. Y ahí es cuando yo le dije, oye, ¿qué pasaría si yo me meto en tu propia cuenta de redes sociales, me pongo a contactar con todas estas personas y les vendo? Tiene un servicio de 100 euros, porque era una prenda de ropa, un pack de prendas, 100 euros, y ese mismo mes les hice 30.000 euros, únicamente vendiendo servicios, bueno, prendas de 100 euros en su propia marca de ropa. Y ahí es cuando yo dije, me gusta vender, o creo que se me puede dar bien porque aparte de que me guste, estoy impartiendo un valor, estoy compartiendo un valor tanto a mi amigo como a mi futuro, como a mi yo actual, que he podido generar un retorno económico. Seguí sumando, estuve en diferentes sectores, me posicioné mucho en el año pasado realmente. En ventas estuve en muchos proyectos en poco tiempo, pues vendiendo tickets de todo tipo, tanto persuadiendo para agendar una llamada y en la propia llamada ya, una reunión más formal, se cerraba la venta, trabajando con empresas, más un B2C, bueno, hice un poco de todo. Y en base a eso, a esos 12 meses que estuve trabajando como comercial, como vendedor, bueno, hay distintos conceptos que se le puede llamar a todo esto, pero me vinieron muchas ofertas, me vinieron muchos proyectos y yo dije, quiero seguir sumando. Como os habéis dado cuenta, hay como 3 puntos de inflexión y ahora quería seguir sumando. Y eso me hizo poder crear mi propia agencia en la cual yo no actuaba únicamente como comercial o como vendedor, sino que aparte manejo equipos de personas. Ahora mismo son unas 50, 60 personas, estamos en distintos proyectos vendiendo tickets con precios de todo tipo. Desde, bueno, son sobre todo servicios, pero tanto llevamos la parte formativa para formar a vendedores, como por otra parte gestionar equipos comerciales para infoproductores, que es formación online, negocios digitales, y luego por otra parte más la parte de mentorización. Entonces esta es un poco mi historia, mi proceso, en el cual yo, como habéis comprendido en resumen, me di cuenta que todo iba de ventas. Tanto el hecho de venderme para otras personas, como el hecho de vender un producto o servicio para otras personas, como al final poder, que todo este transcurso de tiempo me diera cuenta de lo mismo, que todo no se basaba en lo que estaba vendiendo, sino en cómo lo estaba vendiendo. Y bueno, también quería hablar de cómo en tan poco tiempo he podido coger tanta experiencia e incluso estar en tantos proyectos. Y es que fue por 2 cosas, y principalmente la obsesión, que es la palabra que tengo grabada en la frente, y luego por otra parte la palabra esfuerzo, que sí que la tengo tatuada, que de hecho la tengo tatuada con mi padre, y que es la que me representa, porque en muy poco tiempo he podido estar en muchos proyectos, y no porque tuviera esa experiencia, no la tenía, pero yo estaba dispuesto a invertir todas las horas que hicieran falta por ayudar a estos proyectos, comprometerme con ellos y darles mi palabra de que realmente íbamos a conseguir los objetivos preestablecidos. Y así fue, y con todos los resultados que conseguimos me pude apalancar de ellos pues para cada vez poder sumar más en lo que es mi propia carrera profesional. Entonces, no vengo a contar nada a nadie como bien he dicho antes, sí que vengo a contar lo que es mi concepto de ventas y que creo que me ha caracterizado aparte de la propia obsesión, porque obviamente esa obsesión es tiempo, pero esta obsesión y este tiempo hace que yo pueda generar conocimientos en base a ello y que con todas las horas que he invertido y que mi vida profesional se base en ventas, mi vida personal se base en estar en contacto con gente y vendiéndome yo a mí mismo, que todo se base en las ventas, pues bueno, transmitiros mi filosofía y qué es lo que opino yo de ellas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Voy a hablar de 5 puntos, que son los 5 puntos que creo que os va a servir de manera más genérica a todas las personas que estáis aquí, que es sobre todo la parte de la venta, la etapa dentro, o todas las etapas que yo considero dentro de lo que es una llamada comercial, una reunión de ventas. Por otra parte, lo que es el valor, o más que lo que es el valor, cómo podemos emplearlo a nuestro favor, porque todos los que estáis aquí ya sabéis qué es la palabra valor, como sabéis lo que es venta, pero voy a ir más allá de ello. Por otra parte, ¿qué es una objeción y qué es la antiventa? A mí este último punto me encanta porque es lo que aplico yo en todas mis llamadas de venta que tengo, en las reuniones, cuando hablo con personas, porque considero que es el punto más importante a la hora de poder vender. Básicamente os voy a contar 4 puntos que os va a servir mucho, pero al final, con ese punto de la antiventa os lo voy a desmontar todo. Os voy a decir que no sirve de nada lo que os acabo de decir. Entonces, bueno, ya lo veréis. ¿Qué es la venta? Es que escanear todo este código QR en el móvil. Y quiero que pongáis en vuestro móvil qué es para vosotros la venta. No la típica definición que os conozcáis, sino qué es para vosotros. Al final, la venta no deja de ser el motor, como ya habéis dicho, de la empresa, pero yo pienso que hay 2 formas, o bueno, hay varias maneras de vender. Está la parte de ser comercial o está la parte de ser un vendedor. Para mí son términos distintos, aunque parezca que es lo mismo, pero yo pienso que un comercial lo que hace es informar.
Yo pienso que hay mucha gente que sí que puede ser comercial. Igual, de hecho, no estáis de acuerdo conmigo, pero pienso que hay mucha gente que puede ser comercial. Pero un vendedor es quien persuade para que luego nos compren. No es únicamente venir y decir un pitch de ventas, sino realmente tener esa estructura y esa estrategia para poder vender a lo que es la propia persona. Vamos a ver el cómo yo, a raíz de las llamadas de venta que he hecho, cómo estos resultados que he conseguido, cómo realmente qué es lo que hay detrás de estos propios resultados, cuál ha sido mi estructura de vender durante este tiempo. Pero sobre todo yo pienso que, como bien hablamos antes, que la venta realmente es ser consciente de que estás vendiendo. De que desde pequeños estamos vendiendo con nuestra propia conversación, con cómo me estáis mirando ahora, el cómo estáis vistiendo. Entonces va desde que nacemos hasta que realmente morimos. Entonces va enfocada a, ¿somos conscientes de que estamos vendiendo en cada momento? No, yo sé que ahora me estoy vendiendo y por eso actúo de una manera u otra. Obviamente, desde el amor, yo me vais a ver utilizar mucho la palabra amor y la palabra conciencia. Soy consciente y también vendo a raíz de mi propio amor y de querer transmitir y de querer aportar. Y en base a eso yo creo que lo demás sale solo, porque la venta no deja de ser conexión, no deja de ser, a través de tu forma natural, de tu propia esencia, poder conectar y fluir con lo que es la persona. Y en base a eso se generan resultados automáticos. Entonces, compramos por 3 razones. ¿Alguien sabe por qué 3 razones vendemos? Necesidad. Por emoción. Emoción. Beneficio. No sé. Yo considero que hay 3 razones por las cuales vendemos o compramos. Por evitar un dolor presente, evitar un dolor futuro o por la búsqueda de placer. Son para mí esas 3 formas o razones por las cuales vendemos. Entonces, obviamente, depende de un contexto de venta u otro, se puede vender de una manera u otra. Pero siempre enfatizando o teniendo este punto en cuenta de le estamos vendiendo porque realmente tiene un objetivo o porque se quiere tapar de un dolor. Yo siempre digo que las decisiones, vamos a luego hablar más de esto, pero todas las decisiones son emocionales. Obviamente unas pueden ser más racionales porque nos basamos más en datos a la hora de vender, como otras pueden ser más emocionales a la hora de transmitir. Pero no dejan de ser todas emocionales porque detrás de una decisión de un empresario o de una persona con la que estás hablando, afecta también a cómo esa decisión o cómo va a ser percibida la empresa después de tomar esa decisión o conseguir ese resultado. O cómo, si es dueño de empresa o tiene una propia empresa o es autónomo, el cómo está directamente repercutiendo en su vida personal la decisión que está tomando a nivel profesional. Entonces va todo enlazado. Entonces, por lo tanto, las ventas son muy emocionales, aunque nos tengamos que centrar sobre todo en estos 3 puntos. Entonces, yo también, en referencia a lo que decía antes de ser un comercial o ser un vendedor, yo considero que el vendedor vende desde el amor, como bien decía antes, y no únicamente por generar una comisión, sino por ayudar a la otra persona, a la que tienes delante. Yo pienso que un vendedor se vuelca en la otra persona, se vuelca realmente en poder ayudarle. Entonces tú, cuando eres comercial y te centras en generar una comisión, estás pensando en ti, no en la otra persona, y las ventas son lo contrario. Entonces, cuando tú estás centrado en la otra persona, te vuelcas, le escuchas, conectas de forma súper genuina a raíz de tu esencia, en base a eso se va a generar lo que es la propia venta. Entonces cambias el enfoque de poder centrarte en la otra persona, de tú le das para luego ya recibir, pero no buscas en recibir para luego ya dar, porque no se va a dar ese resultado ni vas a poder cerrar esa comisión por venta o ese resultado de empresa o esa consecuencia porque estás pensando en ti, no en la otra persona. Entonces darle la vuelta a eso. Posiblemente no se lo habéis visto, pero la típica pregunta del lobo de Wall Street de cómo venderías este boli. Entonces, sí, yo tengo aquí un boli en el bolsillo. Quería preguntaros, ¿cómo venderíais vosotros este boli? ¿Quiero un voluntario? ¿Alguno de atrás de esos 3? ¿No? Yo considero que hay 3 formas de vender un boli que no deja de ser la referencia para vender cualquier cosa en esta vida. Yo pienso que está el vendedor tradicional, el consciente y el experto. Luego, obviamente, hay subtipos, pero para mí estos son los 3 canales o los 3 tipos de vendedor. ¿Por qué? Porque está el vendedor tradicional, que sí que te cuenta y empieza a hablar, y de hecho por la emoción que tiene el producto, por cómo le ha podido cambiar la vida, la solución que está dando, pues obviamente te lo puede llegar a vender porque, joder, si es algo que te ha impactado a ti como persona, ¿cómo yo no le voy a hacer ver a la otra persona que realmente me puede ayudar? Pues de una forma súper genuina, mostrando características, vendedor tradicional, el que nosotros nos viene a la cabeza cuando pensamos en ventas. Por otra parte está el vendedor consciente, que entiende que la venta actual, como ella la contempla ahora, es a raíz de preguntas, que la propia persona se dé cuenta de su realidad y que no seamos nosotros quien se la digamos. ¿Cómo? Véndeme esto, boli.
¿Necesitas este boli? No, entonces no te lo voy a vender porque lo necesitas. Concepto de venta y necesidad, lo que hablábamos antes. Y por otra parte está el vendedor experto, que yo pienso que es el que le da la vuelta a todo. Que obviamente tú te puedes categorizar como uno u otro, a mí me da igual mientras vendamos, me da igual si eres tradicional, si eres consciente o eres experto. Lo importante es que vendas, da igual realmente mientras lo hagas desde la esencia, da igual el método o estrategia que puedas llegar a utilizar. Entonces el experto está en, vendemos este boli, ¿vale? ¿Por qué quieres que te venda este boli? Pues hombre, porque al final estamos aquí en una posible entrevista, imaginaos que yo soy vendedor y me quiero vender a una multinacional para poder trabajar con ellos. ¿Por qué quieres que vendas este boli? Pues hombre, para poder validarte como vendedor. ¿Necesitas el boli? No, no lo necesito. ¿Vale? Entonces, ¿por qué te va a vender un boli sabiendo que no lo necesitas? ¿Y por qué no me vendo a mí sabiendo que tú estás necesitando en estos momentos una persona como yo que te pueda ayudar como vendedor en tu empresa? ¿No sería coherente sabiendo que la venta es necesidad que yo me venda a mí y no al boli? Por ejemplo. Entonces, es darle la vuelta a lo que es la propia conversación, que no deja de ser el coste de oportunidad de, oye, me vendo a mí, me vendo al boli, que tiene más importancia en esta propia negociación. Es darle la vuelta. Pero para mí el error fatal de cualquier vendedor es ceñirse al guión de ventas. Yo pienso que como vendedores tenemos que tener una estructura, obviamente, unos gatillos mentales que incorporamos incluso a nuestra propia esencia de vendedor. Vale, yo sé que estoy gesticulando así porque esto genera cierto impacto en las personas de determinada manera. Yo pienso que estoy hablando con este tono porque sé que la persona va a conectar más. Bueno, hay diferentes gatillos mentales, diferentes formas de poder vender. Pero yo pienso que cuando tú no te sales de ese guión y te dicen una objeción, es que me llama un correo, me lo tengo que pensar, Yo pienso realmente que si un vendedor no se sale de esos propios scripts o guiones, no va a saber cómo salir ante una situación tan natural que es me lo tengo que pensar. Que luego lo hablaremos también. Entonces, es simplemente, como bien he dicho antes, conectar con la persona, volcarte a ella y tener estos ciertos gatillos mentales o estas formas de rebatir objeciones, que luego las veremos, pero sobre todo saliendo del propio script. Tú puedes tener como esto estructura de venta de yo vengo a lanzar el pitch al principio, o vengo primero en la fase de información, conozco información sobre la persona, luego ya sé cómo lanzarle el pitch o información sobre mi empresa, ya sé luego cómo voy a enlazar a raíz de preguntas, el cómo le voy a decir el precio o cómo le voy a dar el balón a la otra persona para que sea la persona quien me diga el precio y no se lo diga yo de primeras. Bueno, hay distintas modalidades, pero sobre todo saliendo del propio guión inicial. Porque sí, yo pienso que las empresas parten de personas, pero sobre todo de sistemas, porque si dependemos muchas veces de personas, esto hace que no funcione nuestro sistema o nuestra propia empresa, sino que depende de personas que son imprescindibles, cuando las personas que considero que tienden a ser prescindibles. Aunque en este caso yo pienso que tenemos que dejar ese margen a un vendedor para hablar, para conocer, para que nos explique, porque en base a eso va a vender mucho mejor que no siguiendo todas las preguntas, gatillos mentales, no. Conecta, fluye y tira del hilo para poder generar más respuestas a raíz de estas preguntas. Yo pienso que la venta no es únicamente decir el precio, ya está, eso no es la venta, es la parte final, que es la más fácil. Yo pienso que si yo, por ejemplo, puedo querer un diseño gráfico y voy por ahí pidiendo presupuestos, y si solo me dan el precio, yo me guío por precio. Entonces, muchas veces, ¿quieres pagar por calidad y realmente que tengas un diseño en condiciones para tu empresa o te vas a guiar por precio? La gran mayoría de gente se guía por precio. Por eso a mí no me gusta enviar presupuestos dentro de lo que yo hago. Me pongo a hablar con la persona, incluso le puedo mandar hasta un vídeo explicativo con la propuesta. Pero si tú mandas un presupuesto, se va luego al final. Entonces, considero que antes del propio cierre, de poder venderle algo, de poder decir tu precio, hay una etapa detrás y hay un transcurso de lo que decíamos antes, de información, de cómo he conectado con la persona, de cuáles son las preguntas que le he hecho, qué información he podido recoger al principio para luego posteriormente venderle. Es lo que he empezado al principio. Obviamente no estamos en un contexto comercial, no estamos en una propia reunión llamada de ventas, pero yo si estuviera con vosotros, pues os voy a hacer ciertas preguntas. ¿Habéis trabajado ya antes? Imaginaos, oye, quiero trabajar contigo. Ok, ¿has trabajado ya antes con algún mentor de ventas o tienes parte comercial en tu negocio? Sí. ¿Cuáles son las magnitudes? ¿Vale? Entonces, yo a raíz de esta información, cojo información para luego ya venderme de una manera u otra. Si yo sé que en tu empresa has contado con alguien que ha hecho las cosas muy mal y que ha hecho algo que a ti no te gusta, pues yo obviamente no voy a ser tan tonto, con perdón, pero de ir a venderme a esa empresa exactamente como la persona que me has dicho que no os gustaba cómo trabajaba o que no os gustaba su metodología de trabajo. Entonces, es tan fácil como nos informamos, cogemos información y luego le vendemos. Porque el mismo discurso que yo le puedo plantear a una persona, no se lo puedo plantear a otra. En primer lugar, porque somos todos diferentes, más mayores, más jóvenes, de una manera u otra, en un sector u otro. Entonces, si yo a una persona que ya sé, por ejemplo, que ha pasado por una formación de ventas, por deciros algo, ya pasa por ahí,
no estaba de acuerdo en que se le dieran sesiones grabadas o sesiones formativas en formato vídeo, pues yo obviamente no voy a ir a venderle sesiones formativas en formato vídeo. Quizá le ofrezco más un 1 a 1. Entonces, es darle exactamente lo que quiere, y si no sabemos lo que quiere, pues no se lo vamos a poder vender. Porque la venta va a tratar de nosotros, no de él. Es lo que hemos dicho antes, darle la vuelta, es darle el balón y que juegue él y nosotros vemos cómo juega y luego ya jugamos. No obstante, respecto a cómo es una estructura de venta, yo en mis propias llamadas sigo la misma metodología. Y de hecho yo a la hora de enseñar en ventas siempre digo lo mismo. Digo, está la fase de conexión, la cual conectas con la persona. Y de hecho en el sector empresarial, cuando yo me he juntado también con gente más mayor, mucha gente se le olvida que es conexión, que la venta es eso, es conectar con la persona. Entonces muchas veces llegamos, vendo esto, no. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal todo? Oye, que he visto que tenéis unas instalaciones muy grandes, que como he dicho antes, es increíble, qué bueno. Entonces, primero conecta y luego ya si quieres, pues lo enlazas, pero muchas veces se nos olvida este contexto de conexión al empezar una venta y es lo más importante. ¿Por qué? Porque si luego tú vas a la fase de derribar objeciones, es que es muy caro, es que no me encaja con el presupuesto, es que, claro, si tú vas a esta fase y no ha habido una conexión inicial, cualquier pregunta que le hagas va a generar fricción, cualquiera. Porque si yo estoy hablando con la persona y le digo, vale, yo hago esto, yo hago lo otro, cuesta 5.000, cuesta 15.000, 20.000 o 3.000, da igual. Cualquier precio que no haya una justificación detrás de por qué se le está cobrando eso o no entienda el valor que tiene esta solución ante su problema, le va a parecer caro. Lo mismo, luego veremos un ejemplo de la camiseta que está bastante guay, que lo vais a entender mejor, pero es básicamente eso, que entienda el coste de oportunidad entre el problema que tiene y lo que está pagando por obtener esa solución. Entonces, que me voy por las ramas. Etapa de conexión, la inicial, conectas con la persona. Fase informativa, conoces la persona para luego ya venderle. Okay. Luego a mí me gusta conectar todo con objetivos. Yo no trabajo con una empresa o con cualquier tipo de contexto a nivel empresa particular, autónomo. Bueno, no trabajo con ellos si no tenemos un objetivo fijado. Porque yo no puedo dar un valor ante lo que hago si no tenemos un objetivo o bien basado en números o basado en consecuencias. Entonces yo siempre baso mis resultados o mis propios precios, tarifas en base a resultados, porque no es tanto el proceso sino es el resultado que obtienes gracias a lo que yo te ayudo o de la manera en la cual te ayudo. Entonces, conexión, información, ese pequeño objetivo y luego ya la fase de visión. ¿Por qué 3 razones comprábamos o nos vendían? ¿Os acordáis? Dolor y placer. Evitar un dolor presente, un dolor futuro o por la búsqueda de placer. Entonces, en base a eso, ya relacionamos lo que es el propio objetivo que tenemos con la empresa para subir o bajar. Que la persona me dice que tiene un punto de dolor muy grande y que por lo tanto quiere solucionarlo, para ello yo soy la solución. Pues bajamos y le hacemos preguntas que vayan enfocadas al dolor que está teniendo, para que lo sienta. Pero nosotros no le decimos, joder, qué mal estás, ¿no? No, porque estás mal. Que la persona sea, a raíz de estas preguntas, quien sienta su propio dolor. No he terminado de contar cómo eran las estructuras. Mira. Conexión, información, lo que decíamos de fijar un objetivo y luego ya dolor, placer, como queramos enfocarlo luego ya sus subtipos. Luego ya vamos a la solución, de mostrarle nuestra solución ante el problema que tiene y luego por otra parte el cierre. Que normalmente, si hemos planteado bien todas estas etapas, no nos van a salir objeciones o no tienen por qué salirnos. Es muy caro, es muy tal, no, porque se han eliminado antes en el proceso de información o incluso de saber qué es lo que está pensando la persona para, en base a cómo le hablamos nosotros, eliminar esas objeciones antes de que salgan. Ahora más tarde el último punto lo veremos. Vale, aprovechando que estamos aquí en Evoca, yo generé, al final es una manera de enganchar un concepto u otro y ponerle un nombre, el cómo tú puedes tener tu propio sistema de captación o de fidelización de cliente, incluso de venta. Yo le llamo la estrategia café, que es captar, atraer, fidelizar, enganchar y vender. Entonces, yo considero que en cualquier contexto de venta, sea a nivel 1 a 1, obviamente luego cuando vamos a empresas más grandes lo mismo, son procesos mucho más largos, incluso nos podemos saltar etapas. Yo considero que estas son las ramas para poder vender cualquier cosa. En primer lugar, yo, por ejemplo, subo contenido en redes sociales. Entonces, ¿cómo capto a la gente? A raíz de mis vídeos. ¿Cómo les atraigo? Les atraigo gracias a las llamadas a la acción que hago en mi propio contenido. Oye, sígueme si quieres aprender más sobre ventas. Sígueme si quieres aprender a ser un buen vendedor o vender diferentes contextos de escritura. Por otra parte, fidelizar al cliente. Una vez que ya le he captado, me ha seguido, pues a raíz de las propias historias de Instagram o un canal más específico como puede ser una lista de emails, etc., pues fidelizamos a lo que es la propia persona. Le enganchamos. ¿Cómo? Pues ya no es que solo esté en ese grupo privado. Es que va viendo lo que voy subiendo. Se ha visto un email, vale, pero es que el siguiente día se ve el próximo. Entonces le vamos
fidelizando y enganchando ya en ese sentido. Y luego, por otra parte, la venta. Una vez que ya has sido captado por mi contenido, por otra parte te ha atraído y estás ya viendo lo que yo hago, has pasado a la fase de que te estoy fidelizando porque esto es una comunidad mucho más exclusiva, que tú encima piensas que hablo para ti porque es un grupo más reducido de personas, pues bueno, se va generando ese contexto de venta y podemos vender gracias a estas 5 etapas. Y por ejemplo, también respecto a lo que comentabas, no va directamente relacionado con ventas, pero yo en la propia agencia me he dado cuenta de eso, de que me llegaban muchos clientes por recomendación. Entonces sí que es verdad que tengo que potenciar esa atención al cliente o incluso darles más soporte dentro de la propia formación que yo también puedo ofrecer, estar mucho más encima de esta gente, tener un sistema de fidelización y de atención al cliente mucho mejor. Y puede ser una base porque yo siempre digo que la mejor venta es no vender, que es que la gente te venga referida a ti sin que tú tengas que hacer nada, esa es la mejor. Y de hecho es la que más recomiendo, obviamente. Pero también yo me he dado cuenta ahora que no dependían de mí los clientes que me entraban, depende más de algo inexistente. Entonces yo, por ejemplo, sí que es verdad que he empezado a aplicar más publicidad y bueno, más métodos que tengo yo con la gente que trabajo, precisamente por eso, porque cuando fidelizas está muy bien, pero no tienes control de los clientes muchas veces que te entran. Entonces, si algo no es medible, yo digo que no es escalable. En casi todas mis llamadas de venta yo salgo con una oportunidad que no es una venta. ¿Por qué? Porque yo cuando a la persona no le cuadra para por ver, en primer lugar, que si estáis es porque tiene un interés en lo que yo estoy haciendo, lo que yo vendo o en algo que yo tengo que le pueda aportar. Eso por una parte. Entonces yo siempre hago una pregunta de, vale, entiendo que no te encaje, o bien por razones de precio, por objeciones que no he sabido incluso rebatir, no somos robots, no podemos tener todo A, B y C, pero yo les digo, ¿conoces a alguien que le pueda servir aquello que estoy vendiendo, que estoy ofreciendo? Porque eso siempre llega a una segunda oportunidad. Oye, ¿conoces a alguien que pueda tener relación con aquello que yo estoy ofreciendo? Porque me interesa y le justificas incluso. Entonces yo esto lo hago mucho porque llegas a una llamada, entonces puede estar bien que le vendas. De hecho, yo soy, cuando hablo con la gente, incluso gente más joven o más chavales, les digo, oye, yo aquí estoy invirtiendo tu tiempo, voy a invertir tu tiempo en hablar conmigo, tengo la suerte, o me lo he ganado, como queráis decirlo, de que tengo muchas reuniones y muchas cosas, entonces si te reúnes conmigo realmente es para no tomar una decisión, pero porque sabes que tienes un interés y yo te puedo ayudar. Entonces primero le cualifico o hablo con él en una venta más 1 a 1 y luego ya obviamente puedo llevar a la venta, pero de una forma súper natural y sobre todo intentando generar una oportunidad dentro de cada situación en la vida. Yo siempre digo, ¿y por qué se hacen preguntas o por qué antes consideramos los 3 tipos de vendedores, lo que es el más tradicional y lo que son los otros 2? Porque en los actuales se hacen preguntas para que la persona se dé cuenta de su propia realidad. Por eso hablábamos antes del dolor o de preguntas que les hagan darse cuenta de algo. Porque no va de que yo te diga, tienes que cambiar, tienes que tal. Obviamente si un chico joven me ha visto a mí en redes sociales y percibe una autoridad sobre mí porque es una persona a la cual quiere aspirar a ser o quiere aprender algo de mí, pues puedo generar esa autoridad y sí que le puedo decir, oye, yo considero que tienes que hacer esto. Y simplemente por la imagen que ha visto en redes, pues me pueden hacer más o menos caso. Pero en la gran mayoría de casos, cuando tú haces preguntas, independientemente de hayas generado conexión o no, la persona ya se va a dar cuenta de su propio problema o de sus propias visiones, pero siempre que se la hagamos ver. Lo importante es saber si esta solución que yo estoy ofreciendo va para esta persona o no va para esta persona, que es también lo que has comentado antes. ¿Por qué? Porque en base a eso ya sabemos cuál es nuestro cliente, ya sabemos de qué forma vamos a ayudarle. Yo, por ejemplo, cuando me vienen y me dicen, oye, quiero un servicio de esto, le digo, estupendo, ¿qué quieres conseguir? Las preguntas que te acabo de hacer ahora, pero bueno, de otra forma, con el objetivo de conseguir información. Y una vez yo ya sé eso, le vendo o le cuento mi solución. Entonces, realmente el precio es insignificante si el coste entre lo que invierte y lo que está ganando, obviamente va para arriba y no va para abajo, porque no tiene sentido que yo le cobre 5 y voy a ganar 2. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Entonces, cualquier servicio será caro si no sabemos lo que contiene. Y ahora vamos con la referencia también de la camiseta, que es cuánto vale esta camiseta. Realmente no tiene ningún valor específico. Yo os puedo decir que me la he comprado ahí en el súper y me ha costado 5 euros. Pero puedo decir que me he ido a una marca de lujo y me ha costado 100, por deciros algo. Pero luego puede estar también el hecho de que me la haya regalado mi madre y yo no la quiera vender ni tengo ningún valor. Entonces, no es la propia camiseta, nosotros le damos el valor a lo que es la camiseta. Y de hecho, aquí quería comentar algo, que no es tanto nosotros como vendedores, que al final somos la persona que le llevamos de la mano para esta posible solución, pero muchas veces somos nosotros, o es nuestra solución lo que le está aportando a la persona. Yo siempre digo, y también lo mismo, quizás no estáis de acuerdo conmigo, pero yo considero que cuando tú estás en una relación, obviamente quieres a la persona y yo tampoco he vivido muchas relaciones, lo mismo, tengo 20 años, pero sí que es verdad
que pienso que estás con una persona también por lo que te hace sentir, porque estoy a gusto con esta persona, porque me transmite esa paz, porque puedo hablar con ella. De igual manera, ante la venta es lo mismo. No es la camiseta, es el valor que le estamos dando nosotros a esa camiseta lo que nos hace sentir. Ahí es donde está la parte de ventas, marketing o más emocional para poder venderle. Entonces, no es el valor de la camiseta, es qué valor le estamos ofreciendo acorde al problema que tiene esta misma persona. La objeción es la respuesta fácil ante una pregunta incómoda en una llamada de ventas. Estas son todas las objeciones que hay, exacto, no caben tantas. Entonces, que muchas veces sí que es una excusa y hay veces que es una objeción real. La gran mayoría de veces es una objeción real. ¿Por qué? Porque ante el cerebro como tal, nada más interpreta una situación de riesgo, lo que quiere es paz. De hecho, nuestro cerebro no quiere lo mejor para nosotros, quiere lo más seguro, de forma inconsciente. Entonces, aquí es lo que os quería plantear de... Una objeción es básicamente eso. Yo te digo lo que cuesta mi servicio, buah, es que me parece caro, de primeras. ¿Por qué? Porque quizá tiene un precio real o no ha visto el valor antes. Por eso también hablaba de quitar las objeciones antes de que salgan. Pues tú cuando estás lanzando tu propio pitch de ventas, el discurso de marca, por cómo haces la publicidad, ahí ya quitas o implementas esos gatillos de venta, o gatillos mentales más bien, para que luego no salgan estas objeciones. Pero igualmente pueden salir, o puede que no sean una objeción. Entonces ahí es nuestro trabajo como vendedores el identificar si son objeciones, no son objeciones y cómo las gestionamos. Si yo os enseño que 2 más 2 es 4 y que ese es el resultado de una suma, os voy a preguntar cuánto es 8 más 2 y me vais a decir que 4. ¿Por qué? Porque no sabéis cómo sumar, sabéis lo que es la suma, sabéis el resultado. Entonces, si yo ahora os digo cuánto es, o sea, me dice la objeción de no tengo dinero y os enseño una frase típica o una pregunta para que la persona se haga de pensar si realmente es caro o barato, pues la podéis emplear, pero cada contexto, como hablábamos antes, es diferente. Cada contexto es diferente. Entonces, aquí no está en saber frases o saber, que ahora también lo vamos a tratar, pero no está en saber qué pregunta le voy a hacer cuando me dice X, sino está en cómo vamos a gestionar esta objeción. ¿Vamos a entenderla? Bueno, lo vamos a ver ahora. Vamos a indagar en si es la objeción real. Bueno, aquí un ejemplo de objeciones, ahora no es una prioridad para mí, tengo que comentarlo con mi equipo socio, envíame la propuesta y lo vemos, es muy caro. Ojo, seguro que os han dicho a muchos de aquí muchas veces esto y hay veces que realmente es por eso. Pero también nuestro trabajo como vendedores no espera las objeciones, es a rebatirlas antes de que salgan o evadirlas en este caso. Os pongo un ejemplo, es muy caro. Si tú durante la llamada, yo os voy a poner un ejemplo de formación, luego ya lo adaptáis a vuestro contexto como hablábamos antes. Si yo estoy hablando de formación y que lo que yo le estoy dando va a hacer que genere un por 10 y que está en X y va a generar mucho más, va a generar 100.000 euros, por deciros algo, una cifra redonda. Y yo le estoy ofreciendo un servicio de 10.000, ¿le va a parecer caro o no? Pues depende cómo lo compare, depende cuánto tiempo lleve en ese sector, en este mundo, o lo que quiera aspirar a corto plazo. Pero claro, si yo le hablo de cifras altas, de lo que va a conseguir, del resultado que yo le estoy dando, de que ya no son 50.000 euros, por deciros algo, a corto plazo, van a ser 50.000 euros recurrentes. ¿Cuánto vale realmente lo que yo le estoy vendiendo si le ofrece esa rentabilidad real? O si yo tengo esos resultados y adapto mi sistema exactamente a su propio sistema y lo adaptamos. Pues claro, entonces, con el caso del dinero se puede hacer muchas preguntas. ¿Por qué consideras que es caro? Bueno, y que nos lo diga, ¿no? Oye, ¿realmente piensas que es caro un servicio que cuesta 5.000, me lo invento, y te va a hacer generar 100.000 euros de rentabilidad mensual? ¿O de aumento de facturación? Pues hombre, realmente no es caro. Entonces, os puedo decir estas frases, que luego veremos la forma real, pero sobre todo es evadirlas antes de que salgan. En caso del dinero, hablamos siempre de situaciones o de contextos de venta altos, de mucho dinero, porque luego cuando yo le diga lo mío, el objetivo es que lo perciba como algo barato, dentro de los márgenes que he manejado que está más arriba. Envíame la propuesta y lo vemos. Lo mismo, posiblemente estéis muy acostumbrados al hecho de envíame una propuesta y lo vemos, envíame un correo. Yo aquí siempre digo lo mismo, yo soy mucho de llamadas y de hecho yo en la propia llamada que tengo con la persona me gusta que estén las personas normalmente decisoras o encargadas de esta sección para poder tomar una decisión con ellos. Porque muchas veces el enviarme un correo, pues seguro que o bien lo habéis mandado o os lo han mandado, se queda ahí y ya está. Oye, ¿por qué quieres que te mande un correo? Hombre, para revisar la información. Entiendo que quieras revisar la información. Cuéntame qué puntos quieres que te ponga en el propio correo y en base a eso, pues te lo redacto. Y ahí salen las objeciones reales. Es que realmente no sé cómo nos puede ayudar esto al 100%. Pues te lo cuenta y se la eliminas de una manera u otra, con preguntas, como hemos dicho antes. Entonces, muchas veces esta objeción del enviar una propuesta, puede ser que sí, puede ser que por el departamento en general tenga que comentarlo, tenga una reunión con uno, con otro, sí, pero hay veces que no deja de ser una objeción, o por lo menos también cuando son decisiones más que dependen de uno mismo, como puede ser el sector de los servicios.
Entonces, lo que estaba diciendo antes, que realmente para derribar objeciones o más bien para gestionarlas, porque no hay que eliminarlas, hay que gestionarlas. Siempre digo lo mismo, indaga si es la objeción real. Buah, es que no puedo pagarlo. Cuéntame, ¿de dónde viene esta pregunta? Cuéntame. Pues es que no sé si esto es para mí. Entonces, el problema ya no es del dinero, de no puedo pagarlo, sino de que no ven una solución real al problema que tienen gracias a lo que le estamos ofreciendo. De igual manera, hemos averiguado qué es la objeción real, pues averiguar el porqué de esa objeción. ¿Qué has hecho mal en esa propia llamada de ventas, en esa reunión, en ese propio encuentro, para ver cómo de cara a la próxima no vuelva a salir esa objeción? O, en su defecto, en este caso, gestionarla. Y luego, por otra parte, hacerle ver el valor que tiene tu propuesta no frente a las otras, frente al problema que tiene ahora mismo. Y el coste de oportunidad de lo que estás pagando o la situación en la que te estás quedando por no invertir o por no tomar una decisión que es la que tienes que tomar en este momento. Ya os digo, va enfocado sobre todo al sector servicios, formación 1 a 1, coaching también se puede emplear, que es lo que ya hablabas antes. O sea, muchas reuniones o mucha gente dice, oye, me lo tengo que pensar. Vale, cuéntame el por qué te lo tienes que pensar. Pues hombre, me lo tengo que pensar por esto. Ahí está la objeción real. Entonces pasamos a la etapa 2. ¿Por qué lo tienes que pensar? Vale. Entonces es simplemente tirar del hilo de una forma súper genuina, que si hemos generado esa confianza desde el principio, no se va a generar esa fricción final. El tema de la antiventa. A mí esto me encanta porque muchas veces me encuentro incluso con vendedores que van a las llamadas conmigo y me intentan hacer preguntas o poner una situación para ver cómo yo les intento quitar las objeciones o les intento manejar todo. Entonces yo en estas llamadas les digo, mira, ya sabes cómo funciona este tipo de llamadas, de reuniones, y te soy sincero, yo aquí vengo a ayudarte. Tú has visto que tienes un interés o has visto que tienes un interés en algo que yo hago, yo vengo a aportarte. Entonces cuéntame qué es lo que haces, de qué manera crees que te puedo ayudar y en base a eso pues ya vemos. Entonces simplemente los vendedores de mi sector que tienen una estructura muy predeterminada, cuando le vas de una forma totalmente distinta, es como, hostia, yo quiero, qué raro, ¿no? Que no me ha puesto el típico marco, la típica introducción que me ponen siempre. Y lo hago totalmente normal. Entonces, aquí hay como varios puntos que en mi sector de la formación, al ser una venta mucho más emocional, pues hay gente mucho más impulsiva y normalmente se piensa o se cree que todas las decisiones se tienen que tomar en la propia llamada y que paguen en la misma llamada. Y no está mal del todo, pero yo con este tipo de ventas yo soy muy pasivo. Entonces, al igual que te encuentras a vendedores en este sector que son muy de, oye, paga ahora, oye, ¿qué objeciones tienes, qué problema? Entonces, y como que te intentan meter por el rincón para que acabes tomando una decisión, yo soy muy de, mira, esto es lo que vale lo que hago, si te interesa bien, si no nada. Yo obviamente le quito las objeciones como hablábamos antes, pero de una forma súper pasiva. Entonces, yo indirectamente sí que es verdad que a mis vendedores o a la gente que trabaja conmigo les digo, haz esto de esta manera, pero luego también como yo tengo esa autoridad en redes de gente que ya me ha podido ver antes, que le puede interesar lo que hago, oye, si te interesa bien, si no, nada. Yo, por suerte, me está yendo bien con esto que hago, ayudo a empresas, ayudo a gente, tengo resultados. Entonces, el que quieres mejorar o quieres solucionar este problema que tienes eres tú. Yo, por suerte, no tengo ese problema. De manera supernatural, si lo dices con otras palabras, dices, ¿y este tío qué me está diciendo? Que me dice, no, tranquilo, con conexión y conectando. Lo mismo que decía antes, primero escucho, luego filtro. Yo no hago llamadas o reuniones con todo el mundo. Pues como me imagino que vosotros tampoco, aunque también depende de la etapa en la que te encuentres de tu empresa. Yo prefiero en un sector generar más contactos o más reuniones, aunque sean menos cualificadas, para que mi porcentaje y conversión de ventas sea mayor, que no que sean todos los contactos de ferias súper cualificados y tener más porcentaje de venta o mayor conversión de venta, aunque tenga menos volumen. Yo voy sobre todo a volumen, lo que estamos hablando, de estar en un lado, de estar en otro, movernos, ser un buen pesado. Porque eso es lo que hace, lo que a mí me ha hecho estar en poco tiempo en muchos proyectos, estando presente, me muevo aquí a un lado, me muevo en otro. Entonces yo ahora también, todo lo que pueda hablar en público, incluso pueda irme a un lado, puedo en otro, yo estoy abierto porque es lo que me gusta y pienso que cuanto más se me vea mejor o cuanto más esté en un lado, pues mejor. Por otra parte, lo que estaba diciendo ahora, que el cambio lo necesita la otra persona que está con nosotros. Nosotros hemos decidido reunirnos con él, obviamente es una decisión de ambos. De hecho, yo siempre digo también que si la persona no se siente que es partícipe de esta venta, que es nuestra decisión y no es la suya, no nos va a comprar, al igual que lo de la urgencia que decíamos antes, pero son varios puntos que influyen en esto. Y luego, por otra parte, que hago lo contrario a lo que la persona que está ahí se espera. Conectando, estando tranquilo, pero sabiendo cuál es el contexto de la persona que está detrás, con la información que nos ha dado y, sobre todo, el tipo de persona que nos estamos encontrando. Si es un vendedor, oye,
ya sé de qué forma la han vendido antes, pues yo voy de forma súper genuina a venderle de otra manera, con otro tipo de contexto, con otras palabras. Entonces, identificar también el cuál puede ser el pensamiento de tu cliente para en base a eso tomar unas decisiones u otras, o hablar de una manera o hablar de otra. Entonces, así un poco de resumen de todo lo que he hablado. Son 3 puntos, que es principalmente la confianza más que la técnica, porque yo creo que cuando tienes ganas, proactividad, incluso cuando te formas con gente, o cuando yo paso a contratar comerciales o formar vendedores, me baso en una cosa, y es la proactividad, es las ganas que tienen, que muchas veces los jóvenes pueden tenerla, o hay veces que no, hay de todo. Pero yo sobre todo me guío en eso, gente que esté muy inquieta, que quiera moverse, que quiera aprender, que tenga esas ganas, porque en base a eso yo considero que tienes una parte de la venta hecha. La ayuda antes que el ego, lo que decíamos antes, la diferencia entre comercial y vendedor, a mi parecer, obviamente son conceptos muy relativos y subjetivos acorde a lo que yo pienso. Y luego, por otra parte, la relación antes que el resultado, porque no es cuestión de generar una venta, es cuestión de generar una oportunidad. Y eso es todo, gracias.